tu amor, cubriendo mis heridas, con sombras que mueren al sol, sin encontrar el día. Fue nuestro amor la razón de mi vida, un nuevo sol, tu mirada en la mía, nunca el dolor. Muy buenas tardes, tengan todos. Estamos acá haciendo un nuevo programa de Hechos de Goma. Ya calculo que estamos cerquita de tener el año, ¿no, Alejandro? Un año sí. Sí. El 6 de... será por junio. Por junio arrancamos, ¿no? Sí, señor. Qué país generoso que es este, ¿eh? Bueno, estamos acá desde los estudios de Ecomedio, como siempre me gusta decir cuando arranco, hermosos estudios de Ecomedio, desde donde hacemos este programa que queremos tanto, ¿no? Con el humo negro arrancamos porque, bueno, sí, señor. Evidentemente la primera reunión de los cardenales, bueno, como se preveía, el humo es humo negro, así que vamos a ver quién reemplaza a Francisco. Pero bueno, primero te voy a presentar, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, Huguito, acá estamos, contentos de estar otra vez acá en Hechos de Goma. Bueno, y bueno, un invitado realmente de lujo, un gran amigo, de hace muchos años, Edgardo Lainio, Liano, ahí está, Liaño, eso pasa por hablar siempre con nombre de pila. Bueno, que nos va a acompañar, así que a partir de ahora, cuando quieras participar en lo que a vos te parezca, Edgardo, estamos acá como en una mesa, como decimos siempre, como si fuera de café, así que es esa la idea de que te puedas sentir cómodo, ¿no? ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento. Bueno, sí, me parece que están todos los medios ahí, ¿no? En la Ciudad del Vaticano, viendo lo que sucede. Hoy tenemos un amigo en común, Confa, que desde allá, viendo la entrada de los 133 cardenales, bueno, momento la verdad histórico, ¿no? Y estar ahí compartiendo, saludando a Tucho Fernández, saludando a Poli, deseando y poniendo, como vos decías, como me acuerdo que terminaste comentando ese videíto, solo Dios dirá qué pasará. No, porque lo dijo Confa, y yo digo, hay un video que mandó, ¿viste? Un amigo nuestro, y justo, la verdad que tiene una ubicación excelente, porque está casi, digamos, parado de frente y están entrando todos los cardenales. Y bueno, cuando lo saludó a Poli, cuando lo saludó a Tucho Fernández, que pasó por el lado de él, hay dos más de Argentina. Sí, hay está dos. El de Santiago del Estero, que es Ijic, ¿no? Sí. Y está Rossi y Cora, son cuatro. Sí, cuatro. Hay cuatro más, papables. Hay cuatro más, pero tienen más de 80 años. Exactamente. Y bueno, cuando terminan de pasar todos, la verdad que es larga la fila, ¿viste? Él da vuelta a la cámara y ya se ve la espalda y se ve los guardias, los custodias de espalda, y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y en definitiva siempre uno termina diciendo siempre esa frase, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, y en esta oportunidad yo creo que más justa que nunca, porque en definitiva las cosas son así. Si se habla de que Piero Parolini, ¿no? Parolini, sí. ¿Cómo se llama? O Parolín, ¿cómo es Parolín? Parolín tiene 51 votos, ya casi arrancó con 51 votos de los 89. Bueno, solo Dios dirá cómo será esto, y además es muy difícil, yo creo que para humildemente lo digo, ¿no? Porque imagínate que lo lejos que estoy de poder opinar sobre esto, pero es muy difícil para mí poder cambiar el rumbo que marcó Francisco, ¿no? En la Iglesia. Ese rumbo que marcó Francisco, de esa apertura, de eso decirle quién soy yo para decir si está bien o está mal lo que vos estás haciendo, ¿no? Esa apertura que tuvo con los separados, o sea, esa integración, me parece que en el mundo llegó para quedarse. Si la Iglesia arranca para otro lado, más conservador, me parece que le va a errar, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, evidentemente uno sentía a Francisco muy cercano en todo sentido, lo sentíamos nuestro y de la misma idiosincrasia, y estamos totalmente comprometidos con
el eje que había decidido desarrollar, ¿no? Y sería para mí una gran desazón que hubiese un cambio de rumbo en este sentido. Y bueno, sí, coincido. ¿Qué decía Confa? ¿Qué te dijo? No, casualmente eso, o sea, esperando que por lo menos, creo que no va a ser, no va a pasar, digamos, así nomás el papado de Francisco, porque él por lo menos un cambio hizo, ¿no? Ya al traer, digamos, cardenales desde otro lado, ¿no? De otra parte del mundo, antes era muy europeo, muchos de Italia, y hoy se abrió, miraba, no me acuerdo las cifras, pero de Oceanía, de África, mucho más de América, entonces es como que se abre un poco la idea, ¿no? Después, como bien decís vos, Dios dirá qué pasa. Hoy yo digo, hubo algo significativo, ¿no? Dentro de lo que es ese, que yo la verdad que no lo sabía bien cómo era cómo arrancaban estas ceremonias, ¿no? Y hoy arrancó con algo muy significativo, primero porque Francisco, bueno, cuando cualquier papa es nombrado papa, lo que hace es nombra un cardenal camarlengo, ¿no? Que sería como una especie de mano derecha dentro de lo que es la parte del Vaticano, que él le deja casi todo lo que es la parte de las finanzas y todo eso. Finanzas, ese tipo. Es Kevin Farrell, creo que se llama, el que había elegido Francisco, y fue el encargado de anunciar oficialmente la muerte, ¿no? Con un video, y también es el encargado de romper con un martillo el anillo del pescador. El anillo del pescador que tienen los papas, que por supuesto hace referencia a Pedro, ¿no? Porque en definitiva Pedro era pescador. Cada papa elige una imagen, en general, como se hace desde el año 13, en general han elegido siempre imágenes, la gran mayoría, de Pedro, digamos, pescando. Y Francisco eligió una imagen de Pablo con una red, ¿no? Ya, fíjate, con la sola imagen del anillo, que antes se usaba como un anillo de sello y ahora se dejó de usar como eso, con la sola imagen de lo que significa el anillo, es como que generó, digamos, esa unión, ¿no? Entre que nunca hubo una separación. Pasa que no fue uno de los apóstoles iniciales, Pablo, pero sí hace ese tipo de unión con ese gesto de ponerlo a Pablo ahí como pescador también, ¿no? Un gran pescador, después de haber tenido la historia que todos sabemos que ha tenido Pablo, ¿no? Así que bueno, me pareció interesante ese detalle, y no menor, es un detalle importante, y además Francisco, después de 1300, en el 1300, estamos hablando de 700 y pico de años, sí, fue el primero que dijo el anillo de oro no, lo hizo con un anillo de plata. Entonces, antes se destruía el anillo y se volvía a hacer con lo que se destruía, de acuerdo a lo que fui leyendo, porque me interesó ese tema, se hacía el anillo nuevo. Y ahora no, va a ser guardado, va a ser roto, pero se va a quedar guardado como reliquia, ¿no? Porque está hecho de plata y bañado con dorado, digamos, para ser anillo. Y Francisco también, digno de destacar, fue el primero que decidió no dejar, cuando viene alguien, dejarse besar el anillo. Saludar, otra. Saludar con un beso en la cara, que lo pudieran saludar con un beso en la cara, con un apretón de mano o con un abrazo. Pero sacó eso. A mí me parece que todos esos gestos que parecen chiquitos son enormes gestos que hablan de Francisco de acá para siempre. Sí, sin duda los pequeños gestos son los grandes gestos, ¿no? Yo siempre estoy convencido de que las cosas, el éxito de las cosas está en lo pequeño, ¿no? Cuando uno piensa en la espectacularidad, quizás esté equivocando el rumbo. Me parece que siempre estamos pendientes de esas cosas pequeñas que quizás no cambian el mundo, pero sí cambian el instante de alguien, ¿no? El hecho de que alguien te dé la mano, de que alguien te dirija una mirada, está cambiando tu instante, te está resignificando. Y en este sentido creo que Francisco dejó un sinfín de estos gestos que de algún modo nos marca el modelo, ¿no? Yo me acuerdo cuando él asumió
que decía cosas que eran lógicas y básicas, sin embargo todo el mundo estaba asombrado por decir las cosas lógicas y básicas que están sobreentendidas, sin embargo parecía que era necesario que alguien las dijese, y más si esa persona se troca en el personaje, uno de los más importantes del mundo, ¿no? Pero a mí me parece que, como vos bien decís, Hugo, Francisco dejó un sinfín de mensajes de lo cotidiano, de lo pequeño, de la humildad, de esto que tanto parece fácil, pero no es tan fácil. Claro, ese detalle del anillo, donde querían representar con una joya el poder de que Dios le otorga, digamos, eso es lo que significa el anillo, ¿no? El poder que le da Dios a un hombre sobre la tierra, que es el jefe de la iglesia, o el que es el primero, digamos, como le llaman ellos, de la iglesia, ¿no? Y él quería justamente desmitificar ese tema, decir, bueno, que no sea como una joya valiosa, sino que el poder es el servicio, ¿no? Resignificar un poco con esa idea de que el poder está en el servicio, Y un poco lo hablábamos el otro día, del cambio de rostro de Francisco a partir de haber sido nombrado papa. Acá se lo veía como un cardenal de gesto adusto, siempre como te diría hasta con cierto amargor en el rostro, ¿no? Y bueno, después yo interiorizándome un poco, tenía un montón de enfrentamientos y de problemas. De hecho, en una oportunidad se había tomado una especie de retiro, estaba leyendo en un pequeño pueblo de Alemania, donde él descubre ahí a la Virgen de los Desatanudos, y la trae acá a la imagen, y bueno, la pone ahí en San José del Talar, en la calle Navarro, que puso la iglesia de Satanudos. Agronomía. Y él fue a ese retiro porque tenía una cantidad de encontronazos, digamos, siendo arzobispo, tenía igualmente, pues sí, ¿qué poder tiene? Y un poder limitado. Pero siendo papa, si vos el poder lo usás para poder, ¿no? Porque si ¿para qué querés tener poder? Para poder, no, justamente para poder hacer un montón de cosas, como por ejemplo este gesto de decir, a ver, por ahí la palabra no, o sea, hay que tener huevos para el Papa, con todo el problema que había en el mundo, decirle a una persona que es gay y se siente cerca de Dios, decirle, mira, yo no soy quien para cerrarte las puertas. Claro, Y eso no lo dijo ningún Papa en los, no sé, 267 papas, creo que. 266 fue. 266 fue Francisco. Bueno, porque había uno que, siempre hay una pelea ahí, porque hay uno que lo nombraron papa y resulta que no pudo asumir porque se murió en ese interín, entre el nombramiento y la asunción. Entonces algunos lo cuentan y otros no. Por eso siempre surge ese error de ese numerito ahí. Así que bueno, como dijo Confa ahí en el video, que sea lo que Dios quiera. Seguramente así siempre será. Lo que Dios quiere es lo mejor. Nosotros nos cuesta muchísimo asumir eso, ¿eh? Yo me pongo en la primera fila, ¿no? Decir, bueno, pero lo que Dios quiera es lo mejor siempre. ¿Y cuándo lo vamos a entender? Y algún día. Quizás no lo entendemos en ese momento, pero en algún momento vamos a entender que siempre es lo mejor para nosotros lo que Dios quiere. ¿Por qué? Y porque Dios sabe mucho más. Dios sabe siempre más. Bueno, estamos acá en un programa que se llama Hechos de Goma y nosotros tenemos que hablar algo del neumático. Este año fue un año providencial para hacer este programa, ¿no? Porque la verdad que fue un año donde el sector, por lo menos el nuestro, el otro día estaba leyendo sobre el sector del calzado también, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que está relacionado con la industria nacional está siendo golpeado de una manera impresionante. Hay una gran caída de demanda por una crisis fuerte que hay en Argentina, que es una crisis que es notoria y sabemos todos que, bueno, empezó a explotar el otro día. Estaba escuchando uno de los del gremio del colectivo, de los colectivos de la UTA, y él decía, hay cosas que, por ejemplo, acá se aumentaron 10 veces, qué sé yo, la electricidad, no sé, cosas de la alimentación, la carne, el aumento que sufrió, y el salario realmente se fue quedando. Entonces,
Un chofer de colectivo que tiene una entrada mínima, un sueldo mínimo de entrada de 950.000 pesos, donde él decía, nosotros siempre como colectiveros pudimos tener vacaciones, pudimos tener, qué sé yo, tener un autito, poder pagar el seguro, hoy no podemos ni comprarnos un asado. Entonces el tipo está hablando de una diferencia que ellos están pidiendo 2 millones, vos fíjate la diferencia, estamos hablando del doble, cuando en realidad tendría que ser 2,5 millones el cálculo que tienen ellos para poder tener el nivel de vida que tenían en el 2023, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia muy grande desde el punto de vista salarial. Eso se ve reflejado en el colectivo, que sería, la semana pasada estuvo Diego Leal con nosotros. Diego Leal está como director del proyecto de la comunicación de la UIA con las pymes. Entonces está muy cerca del problema que están sufriendo las pymes ahora. Entonces él hacía mención, decir, bueno, ¿cómo no va a tener problema una pyme si una empresa grande como Bridgestone, por ejemplo, o Pirelli, que es una multinacional que tiene todos los recursos para poder decir, bueno, si necesito maquinaria de última generación la tengo, si necesito un préstamo de última instancia lo tengo desde la misma multinacional, todo lo que son los estudios sobre mercado, sobre producto, lo tengo porque es una multinacional. ¿Cómo una pyme no va a tener los problemas que tiene acá en Argentina si carece de todo eso y la multinacional está complicada, que lo único que puede decidir una multinacional a lo que estamos a un paso, es decir, me voy, dejo el país, ¿no es cierto? Son los casos de Pirelli y de Bridgestone en Argentina, pero hay un caso complicadísimo que tiene que ver con FATE, porque FATE es una fábrica que es argentina de neumáticos, ¿no? Fábrica argentina de tela engomada, por eso se llama FATE. Eran fabricantes de tela engomada porque arrancaron los viejos iniciadores de esto, acá en la zona de Saavedra, con una fábrica fabricaban una tela engomada que se utilizaba para hacer pilotos. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar y terminaron armando FATE, que es la única empresa argentina de neumáticos que a ellos le dio la posibilidad de ser los dueños de Aluar, ¿no? De armar Aluar. Entonces para ellos tiene un significado muy especial. Madanes, que es el presidente hoy, tiene un significado especial porque tiene que ver con su familia, con sus tíos, con todos los iniciadores de algo que en este momento se está tornando inmanejable como nunca. O sea, una crisis como la que está sufriendo el rubro del neumático en Argentina, como esta, ninguna. Ni la época de Menem, ni la época del 78, que también habían abierto la importación de manera violenta, ha producido el golpe, digamos, la tormenta perfecta para que en este momento haya un problemón. Con los salarios, porque no podés arreglar el tema salarial, es imposible porque la fábrica prácticamente no vende cubiertas. Hay una competencia feroz de importaciones, que hay una cantidad de millones de neumáticos que triplican lo que habitualmente había siempre en stock en Argentina. Sumado a eso, la baja de demanda del producto, o sea, está muy difícil. La verdad, es un momento muy difícil, sobre todo creo que para FATE. Y porque Bridgestone y Pirelli, de última, ya lo han manifestado. Tienen subsidiaria afuera y se van. Claro. Se van. Y dejan solamente para lo que es la parte de importación acá. Así que bueno, el tema está en la mesa, lo pusimos, lo queremos explicar, queremos saber por qué se produce el problema que hay con el neumático en este momento tan difícil que está pasando, pero creo que también tiene que ver con el tema de las fábricas de zapatillas, cualquier fábrica que tenga que ver con industria nacional y que tenga digamos una competencia directa con cualquier producto que pueda venir de China, está muy complicado en este momento en Argentina. Tiene que ver, para mí, con lo que todo el mundo no se anima a decir, los economistas y mismo cualquiera que esté en cualquier organización empresaria, no se animan porque está como estigmatizado. Para mí el problema es el tipo de cambio. Argentina tiene un tipo de cambio que tiene demasiado evaluado el peso,
Y bueno, los índices, por ejemplo, el índice Big Mac, que se utiliza mucho, digamos, con el valor de lo que es la hamburguesa en el mundo, para saber cómo estamos con esos parámetros. Bueno, Argentina está ubicada casi al lado de Suiza, en el valor de la hamburguesa, una Sí, de las lo más que caras vale del contra mundo. lo que se cobra, digamos, lo que se Claro, gana. una de las más caras del mundo. Así que bueno, veremos cómo se soluciona todo esto, como vemos, y hay que tratar de pasar este momento difícil tanto para el sindicato como para nosotros. Bueno, ahora vamos al tema de nuestro invitado, que es Edgardo Liaño, y ahí lo dije bien, y yo le digo, ¿cómo te presento? Me dice, mira, presentame como médico, doctor de medicina, como médico de familia, me dijo primero. Si bien él ha tenido una larga trayectoria en lo que a mí más me interesa, que es el tema del acompañamiento en el final de la vida, ¿no? Es paliativista, ¿cómo se llama la palabra justa esa? Mira, técnicamente se llama cuidados paliativos, todavía no está reconocido como especialidad en medicina, sí en enfermería, pero o sea que uno no se puede presentar como especialista porque no está reconocido, no existe. Lamentablemente se está luchando desde hace muchos años, yo no, porque hace muchos años ya que he dejado la actividad asistencial, pero mis colegas están en una fuerte lucha para lograrlo. Y bueno, es aunque no está todavía considerada como una especialidad, uno podría decir que sí lo es, pero la idea de los cuidados paliativos es algo que debería ser manejado por todos los médicos, sobre todo los médicos de cabecera, los médicos de familia, los médicos clínicos, ¿no? Digo esto porque en realidad a nosotros los médicos nos han enseñado a cómo curar o prolongar la vida de nuestros pacientes, pero lamentablemente en las facultades no nos han enseñado a qué hacer ante esos pacientes que Rubén Bill, que fue el introductor o uno de los introductores de los cuidados paliativos en la Argentina, denominó los intocables de la medicina, haciendo una clara alusión a los pacientes con enfermedades terminales. ¿Por qué intocables? Porque son esos pacientes que son como papas calientes, que queman en la mano de los médicos, a los cuales los han enseñado a curar o a prolongar la vida de los pacientes, pero no a qué hacer con estos pacientes. Y en este sentido, los médicos viven la muerte de los pacientes habitualmente como un fracaso de la medicina y no como un hecho natural de la vida. Y lo primero que uno tiene que decir es que la muerte es un hecho natural de la vida. Lo que pasa es que tiene muy mala prensa, ¿no? Así como el vivir es un hecho, el nacer es un hecho cargado con connotaciones positivas, el morir pareciera ser el peor de los castigos que uno puede tener, ¿no? Y la realidad es que hemos venido a este mundo con una única certeza, que ya ustedes la deben anticipar, es que somos seres para la muerte. Borges decía, la vida es una muerte vivida, y la muerte es una vida vivida, y la muerte una vida por venir. Es decir, que la muerte está tan segura de su éxito que nos da toda una vida de ventaja, ¿no? Sí, tal cual. Es excelente. Pero bueno, en relación a esto, uno debería tener claro que no se muere los que están enfermos, sino los que estamos vivos. Claro. Eso es claro, sí, porque si no... Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, estoy enfermo y no sé qué, y aquel que está sano y bueno tiene algún accidente, alguna cuestión que hace que acabe con su vida, y uno se sorprende porque decía, pero este concepto del acompañamiento es un concepto que deberían manejar. ¿Paliativo qué significa? Porque yo tendría que haberlo buscado para estar informado, no, porque de verdad viene del latín, alguna cosa, ¿no? Palium, sí. Paliar significa cuidar, acompañar, estar poniendo un manto sobre esa persona que es un sufriente, y en este sentido, lo que intentan los cuidados paliativos, trabajan sobre un trípode, ¿no? Por un lado, el tema del control de síntomas. En primer lugar, hay que ver que este concepto fue variando, ¿no? Porque cuando yo empecé a hacer paliativos hace muchos años, se lo vinculaba estrictamente con pacientes con enfermedades terminales. Y hoy podríamos decir que los cuidados paliativos no son pasibles únicamente de los pacientes con enfermedades terminales, sino que hay pacientes que
no están decretados como que tengan una enfermedad terminal y que pueden beneficiarse, es decir, que tienen necesidades paliativas y se pueden beneficiar con los cuidados paliativos. Sin ninguna duda, claro, es cierto. Ahora bien, lo que uno diría es que los cuidados paliativos básicamente se basan en un trípode. Por un lado, el control de los síntomas, ¿no? Sabemos que los pacientes con enfermedades graves pueden tener muchos síntomas, algunos comunes, como el cansancio, la falta de apetito, y otros más que generan más sufrimiento. El dolor, la náusea, la diarrea, los vómitos, la falta de aire. Es decir, esos son los síntomas más complicados. Y lo primero que a uno le interesa como paliativista es el control de los síntomas que generan sufrimiento físico, sabiendo que estos pacientes no solamente tienen un sufrimiento físico, sino un sufrimiento emocional, psicológico y espiritual. Es decir, hay un concepto que se llama el concepto del dolor total, que es la sumatoria de todos los sufrimientos. Pero lo primero que interesa a alguien que está sufriendo es sacarle el dolor físico, porque en el marco del dolor físico no hay espacio para que afloren los otros dolores. Recién cuando tengo el dolor físico controlado, afloran los otros dolores que son bastante más difíciles de sacar, porque para el dolor físico, por ejemplo, un dolor que responde a la morfina, tengo la morfina como elemento o antídoto ante el dolor. Pero para el dolor emocional, no tengo una pastillita, la idea espiritual, no tengo una pastillita mágica que lo quite. Y de ya aparece un sufrimiento inherente al final de la vida que es muy difícil de quitar y que tampoco es objetivo de los cuidados paliativos, porque sabemos que ese dolor probablemente no lo podamos modificar. En realidad, ustedes interrúmpanme porque yo a veces aprieto el acelerador y yo te voy a interrumpir cuando lleguemos ahora a la mitad que hacemos la publicidad de... vos sabés que estoy apretando este coso y se me baja la silla. Ahí está. Ya no la vamos a cambiar, capaz que por acá está más cómodo. Es interesante ver la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque muchas veces se asocian las palabras y se lo utilizan casi como sinónimo. Y eso es muy interesante. A mí me parece... Entre el dolor y el sufrimiento. Entonces, bueno, lo vamos a dejar. Perfecto. Ahora vamos a hacer la institucional y la nuestra es Javi, y seguimos y vamos a ver qué diferencia hay entre ese dolor y sufrimiento, ¿no? Así es. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Terima kasih katanya, semua aku dirayakan. Jangan menangis, ku dibuai sampai tenang. Diciumnya api marahku, ternyata kacau bisa luluh. Jangan menangis, iya tenang, ku dibuai.
Federación Argentina del Neumático. Gomerías La Esquina del Neumático. Cuida la salud de tu vehículo. Neumáticos Antártida. Líderes en recapado de neumáticos de camión con certificación INTI. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír. Bueno, acá Y estamos de ríe nuevo, conmigo, da igual la hora. después de la pausa necesaria. Le queremos agradecer a la Federación Argentina del Neumático, que nuclea a la Unión Comerciantes de Neumáticos, nuclea también a ARAN y a Incaneu, que es ARAN, bueno, la Asociación de Reconstructores de Neumáticos de la República Argentina, y a Incaneu, que son los encargados de profesionalizar al personal que trabaja tanto en gomerías como en recapadoras de neumáticos, ¿no? Que parece un trabajo sencillo, pero tiene sus vericuetos como todas las labores y todos los trabajos que hay. Bueno, a Neumáticos Antártida también agradecer. Sí, ahí le mando saludos a Verónica. Verónica, pero ¿cómo es esta cosa con Verónica? Y bueno, ahí trabaja... ¿Una amiga nueva tuya? Sí, sí, que bueno, trabaja Verónica, ahí en Neumáticos Antártida, y le mandamos un beso desde acá. Perfecto, un beso enorme para Verónica. Y bueno, y también agradecemos a la Esquina del Neumático. Que vos no sabés que ayer, casualmente, estaba mirando El Eternauta. Ajá. Que lo habrás escuchado nombrar, sé que no lo estás mirando. Sí. Y en una de las partes, ¿quién sale? La esquina del neumático. ¿En serio? Sí, sale en medio, no sé si vos la viste. Sale, ¿viste? La esquina del neumático. Así que bueno. Mirá vos. Así que está ahí, está presente. ¿Habrán puesto unos mangos o habrá sido casualidad? No sé, pregunta vos. Bueno, que cuida la salud de tu vehículo, la esquina del neumático. Y más que nunca ahora, porque ahora es el momento de los servicios. Con el tema yo siempre dije, cuando iba a llegar este momento se iba a prostituir la venta de cubiertas, porque calcularle, ya te digo, multiplicado por 3 lo que es el stock normal. Entonces aquel que es una especie de que llega, tiene unos mangos, el amigo dice, che, importado, tengo un contacto para que puedas importar de China, vienen cada goma. Claro, venimos, invertimos, vendemos y recuperamos. Y salimos, claro. Ese sería el juego. Ese es el juego, pero lo que pasa es que, imagínate que termina destruyendo toda una industria y termina destruyendo un montón. Es una cosa que es de loco, ¿viste? Porque es un entrar y salir para un negocio, digamos, como si fuera golondrina, de una cosa, ¿viste? El otro día miraba unas cubiertas, bueno, en las marcas, que tampoco quiero poner, pero unas marcas que vos decís, ¿quién le puso este nombre? Una cosa insólita. Y además, bueno, las calidades, porque a veces hay que tener muy en cuenta que sacaron el certificado de homologación de autoparte de seguridad. Que eso era una cosa que costó años hacerlo en Argentina, una ley nacional, fue derogada por ese 70-30 y quedó derogada. Apareció la ley base y bueno, todos levantaron la mano y quedó. Entonces, después la desregularizó el ministerio de Sturzenegger y bueno, quedó en cero. Entonces vos decís, bueno, no hace falta el certificado de homologación para traer una cubierta, ni siquiera tampoco el índice de un valor interno que se había puesto para poder importar y manejar los valores de importación. Así que eso es un tema importante. Y hay un tema también que me había puesto, me lo pidió específicamente Raúl, mi hijo, que lo explique, porque dice que él a veces con los clientes tiene problemas y lo quería explicar. ¿Qué significa el DOT? ¿No? La cubierta en el costado tiene un DOT, que en inglés significa que es el día de fabricación de la cubierta. El día y el año. O sea, no el día exactamente, sino que el mes y el año. Claro. Entonces, pero tiene algo que ver con day or no sé qué en inglés, porque son 3 siglas. Sí, date debe ser de día. Claro, sí. Entonces, bueno, esos son 4 numeritos. Por ejemplo, vamos a suponer que diga, qué sé yo, 0525, quiere decir que se fabricó en el mes 5 del año 2025. Entonces, hay mucho con referencia a eso. En realidad, lo que tiene fundamental para tener en cuenta es que la cubierta, para degradarse, porque una vez yo estaba en Pinamar, me acuerdo, y había un hombre que tenía unas cubiertas que tenían 5 años o 6 años de uso, y el gomero, nuevita, una camioneta Duster, me acuerdo, con unas Bristol nuevas, y el gomero le decía, ¿usted viajó con estas gomas? Todo para venderle la cubierta, un delincuente.
Le hubiera convenido salir con un revólver a robar, hubiera sido más honesto el tipo. Dice, las tiene que cambiar, dice, porque se le pueden ir degradando mientras va caminando en la ruta y usted viaja con la familia. Y yo, la verdad que entré ahí para preguntar a dónde había un lavadero de ropa que me había mandado mi señora. Y esperé para donde saliera el hombre y le mentí, porque digo, este hombre, ¿cómo me va a creer a mí después? Porque la cara que había tenido el hombre, que había salido, ¿viste? Tipo despreocupado y salió con una cara de preocupación, que el tipo dice, ¿cuánto tengo que gastar acá? Bueno, el asunto, para hacerla corta, lo paro y le digo, mire, yo soy ingeniero neumático de Bristol. Olvídate, con eso el tipo tiene que creerme. Le digo, lo que le acaba de decir este hombre es una barbaridad. Usted puede ir y venir 250 millones de veces a Pinamar con la goma, no se le va a degradar en la ruta, no se le va a desarmar el auto, la cubierta, no va a volcar ni nada. Y el tipo me dice, no sabe lo que le agradezco, porque yo estaba pensando, claro, comprar 4 gomas cuando están las vacaciones, una fortuna. Entonces, bueno, el DOT es la fecha de fábrica. Está relacionado de manera directa con la garantía de fábrica que tiene. La garantía de fábrica son 5 años. Entonces, vos, por ejemplo, si el DOT es 2025, la garantía vence 2030. En el 2030. Garantía que tiene que ver con algún defecto de fabricación de la cubierta, que, digamos, si va a salir a la luz, qué sé yo, porque pueda un poro perder por algún lado, o alguna grietita que se pueda hacer, alguna pavada. Pero una cubierta, en degradarse, tarda 600 años. O sea, vos me decís una cubierta que tiene... Es más, fíjate cómo se maneja todo esto que tiene que ver con una cuestión comercial, y va un poco en contra, teóricamente, del negocio, pero vamos a hablar con honestidad. Digamos, vos, cuando fue la pandemia y hacían la revisión técnica, decían, bueno, lo vamos a estirar a 10 ahora. Claro, o sea, porque querían. O sea, de golpe y porrazo ya tiene 5 años más de vida útil. Eso tiene que ver con la cubierta, que vos la mirás fácilmente a la vista si está reseca o no está reseca. Pero es fácil, vos la ves cuando está fresca la goma, que la ves como una cosa... Este mismo plástico, si estuviera reseco y todo cuarteado, se ve a la vista, o sea, claro, no es necesario. Y además, si la cubierta estuviera vencida y tuviera algún problema por resecado, estamos hablando de neumáticos que tienen chas, ¿no? Por eso lo repito. Porque si vos tenés un neumático que viene sin chas, no tiene certificado de homologación, por ahí la cubierta una cubierta china tranquilamente, de la que yo he visto últimamente, que le pongo el pie arriba, la piso y llego al fondo sin tener gran fuerza, el alambre es mucho más finito, tiene mucho riesgo, entonces ahí sí vos tenés un riesgo que la cubierta pueda reventar, hasta te diría. Porque he visto cubierta desarmada de China, ¿viste? Y bueno, nadie iba a traer una cubierta acá para mostrar. Entonces, lo que le pasó, se le desarmó completamente la banda. Pero bueno, vamos a seguir con el tema acá con Edgardo, que está recontra interesante, y vamos a ver esta diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Es interesante pensarlo, el dolor y sufrimiento, decía, en virtud de que muchas veces lo usamos como sinónimo, y leyendo a Santiago Kovadlov en un ensayo que se llama El enigma del sufrimiento, él hizo una distinción que a mí me pareció muy interesante, porque él habla de el dolor en el sentido de que cuando, por ejemplo, una enfermedad lo afecta a una persona, esa persona, que vamos a llamarla, como le decía Kovadlov, ¿no? el único se ve invadido por el invasor. La metáfora sería como la novela de Cortázar, La casa tomada. No sé si la han leído, es una novela en donde es un cuento en realidad, en donde hay una casa, viven 2 hermanos y empiezan a sentir que la intrusan y bueno, no sabe muy bien qué hacer esta gente con los intrusos, entonces van tapando las puertas con las ventanas, cerrando todo para que ese intruso no vaya invadiendo, y a pesar de estar haciendo todos los esfuerzos, bueno, siguen entrando. La enfermedad pasa lo mismo, uno no la llama, aparece y la casa está invadida. Cuando aparece esa invasión, es decir, el único se siente invadido por el intruso, aparece el dolor. El dolor que es fuerte, que uno no sabe qué hacer, está desesperado, está consternado, pero no puede hacer nada. Y entonces ante el dolor
aparece la resignación. ¿Qué voy a hacer con esto? Y nada, no puedo hacer demasiado. Sin embargo, pasado un tiempo, es posible que ese intruso y ese intrusado pueda empezar a convivir armónicamente. Cuando se produce esa convivencia armónica, ese dolor se troca en sufrimiento, porque aparece un sentido, y esa resignación se troca en aceptación. Y acá está la diferencia interesante que me pareció que señalaba Kovalov, ¿no? El dolor no tiene sentido, no se puede aceptar. En el sufrimiento aparece el sentido y aparece la aceptación. Por eso decimos que hay un sufrimiento inherente al final de la vida que es muy difícil quitar. Pero es precisamente, va de la mano de la aceptación y del sentido. Y ahí es una diferencia interesante. Pero, y hay un refugio, ahí en ese punto, perdona que te corte, Gardo, sí. Hay como una especie también, en ese sentido que se le da desde el otro lado, digamos, ¿no? Como lo decías vos, ¿no? Porque hay dos formas que son interesantes. Tiene algo también la espiritualidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto va de la mano con lo que quería decirte, que cuando hoy hablábamos de paliativos, te dije que, o les decía que es un trípode, por un lado el control de los síntomas, por otro lado el manejo de la información, un tema ampliamente debatido respecto a qué se le debe decir a los pacientes, cuándo, cómo. Hoy es complicado también con el tema de Internet, ¿no? Porque el mismo paciente va, investiga por supuesto, y hace su propio análisis. Por ¿no? supuesto. Igualmente ya sabemos que tenemos una ley que nos habla de los derechos de los pacientes, y entre los derechos de los pacientes existe el derecho a que los pacientes tengan información sanitaria, es decir, información sobre el diagnóstico de su enfermedad, pero también tienen derecho a no saber si así lo explicita, es decir, no todos los pacientes quieren saber lo que tienen, claro. En tal caso tienen que explicitarlo y el médico en ese caso debería respetarlo. Pero a priori decimos que es tan cruel dar una mala noticia a alguien que no quiere saberla, como no decírsela a alguien que la está solicitando, teniendo en cuenta que la incertidumbre como sentimiento es mucho peor tolerado que la peor de las informaciones que podamos brindar, y que la información, aunque negativa, suele ser tranquilizadora, al contrario de lo que muchos creen. Y por último, en este trípode está el acompañamiento creativo. Acompañamiento creativo es una frase que la describió o la inscribió el doctor Bild, y que se trata ni más ni menos, y el doctor Bild es el introductor de los paliativos, como decía hoy, en Argentina, y este acompañamiento creativo no es ni más ni menos que generar un espacio para que en ese espacio los pacientes puedan volcar todas aquellas inquietudes que tienen que ver con el pronóstico de su enfermedad, los síntomas que pueden sobrevenir, los asuntos terrenales pendientes, porque nadie se puede ir de este mundo en paz si no tiene las cosas de la tierra medianamente resueltas. Importante eso. La reparación de los vínculos. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero como negamos esa certeza, pensamos que eso está como muy lejos. Pero cuando aparece una enfermedad que nos pone a la muerte a la puerta de nuestras narices, todo cambia, ¿sí? Esta experiencia hace que se termine el tiempo de la banalidad, que se termine el tiempo de lo poco importante, aparece la esencia. Y es aquí donde muchas veces las personas encuentran que han deteriorado vínculos con gente que es muy querida por cosas banales. Y este es un buen momento para tratar de que se reparen los vínculos, no solamente para que el paciente pueda dar un paso más hacia la aceptación, sino también pensando en el que queda, porque uno también, como paliativista, tiene que tener en cuenta no solamente al paciente, sino también a su familia, sabiendo que muchas veces va a ser más difícil el manejo de la familia que del propio paciente. Claro, sí. Y en este sentido, como uno también piensa en ese familiar, que va a ser deuda en algún momento, tenemos que ayudarlo. No es lo mismo que se haya reparado ese vínculo en términos de cómo se va a manejar el duelo, que no se haya podido reparar. Entonces, el tema de la reparación de vínculos es importante. ¿Qué otras cosas aparecen en este espacio del acompañamiento creativo? El encontrar un sentido, ¿sí? Cuando las cosas uno le encuentra un sentido, el sufrimiento disminuye. Claro.
porque aparece el sentido. A veces no es fácil, pero a veces el sentido se encuentra a través de la trascendencia, las cosas que podemos sentir que dejamos. En algún momento de nuestras vidas y sobre todo al final uno mira hacia atrás para ver ¿Qué hizo? Y quiere saber a ver si dejó alguna huella en la arena de su vida. Sí, señor. En ese contexto uno quiere trascender a través de su descendencia, a través de sus tareas, de sus escritos, de lo que fuera, y muchas veces el sentido se encuentra a través de la fe. Para nosotros los profesionales, que no podemos desde ya ni debemos imponer, sino estar acompañando y aceptando lo que el otro elige, para nosotros es muy importante reforzar si es que la persona tiene fe, porque suelen ser como tablitas de salvación en donde aparece el sentido y en este proceso todo de algún modo se aliviana, ¿no? Y una cosa muy importante que también se trabaja en estos contextos tiene que ver con las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas suponen documentos que tienen validez legal en donde los pacientes, en pleno uso de sus facultades, puedan decidir qué quieren o no quieren hacer, llegado un momento en donde no puedan tomar decisiones por sí. Porque si no tenemos estas directivas anticipadas, cargamos con estas decisiones habitualmente los familiares. Y cuando hablamos de dignidad, que muchas veces hablamos de los procesos de dignidad, nada hace más digno a una persona que el respetar las decisiones que esa persona pueda tomar. Y al respecto, si uno puede anticiparse en torno a ello, los pacientes pueden de algún modo expresar sus deseos respecto a esto que digo, que hasta dónde quieren llegar con los tratamientos, cuándo querrían parar, qué cosas querrían hacer y qué no, e incluso qué quieren hacer con su cuerpo después de muerto. Es un tema que no es fácil hablar y que muchas veces no lo hablan con los familiares porque no quieren cargar con la angustia que esta conversación pueda generar, porque muchas veces, así como los familiares quieren proteger a su ser, al enfermo, sí, los pacientes quieren proteger a sus familiares y no expresan exactamente lo que piensan porque son conversaciones que angustian. Sí, sí. Se calla, se termina callando. Pero que no se piense, o que no se diga, mejor dicho, no quiere decir que no se tenga pensado, y es más, que no esté decidido. Y cuando uno abre ese canal de comunicación, muy frecuentemente, los pacientes vuelcan su opinión al respecto y nos terminan diciendo, y a nosotros nos gustaría que, no sé, nos creme, o lo que fuera. Lo que fuese, claro. Por ahí va la cosa. Mientras vos estabas hablando, se me presentó una figura que vos decís, es una locura, ¿no? Yo te digo para dónde fue mi pensamiento. A ver. Y a ver cómo te lo puedo expresar. Si una persona tiene que transitar por ese momento que decís vos, porque por ahí puede ser una persona que tiene una muerte intempestiva. Sí. ¡Pum! ¡Pa! Este proceso, digamos, se podría hasta decir que es hasta un regalo. Si el dolor no es demasiado violento, ¿no? Porque vos decís, tengo la posibilidad de poder acomodar, tengo el tiempo para arreglar, para remendar. Es interesante lo que planteás, porque mira, muchas veces yo he hecho alguna propuesta en torno a jugar, entre comillas, a la muerte deseada, a que puedas imaginar, o mejor dicho, expresar, o hasta incluso dibujar cómo te gustaría morirte. Y es interesante porque cuando esto uno lo hace en alguna clase, incluso con médicos, la mayoría suelen dibujar muertes apacibles, en su casa, rodeado de su familia, arriba de la cama, con el perro arriba de la cama, o en una montaña, o al aire libre, en la playa. Pero nadie dibuja habitualmente como muerte deseada la muerte en un hospital, rodeado de médicos, rodeado de enfermeras, con un respirador, Y muchas veces el deseo, te diría que muy frecuentemente el deseo está, como vos lo decís, en la muerte súbita. Pero, por ejemplo, los mapuches a la muerte súbita la llamaban la muerte chica. Mira.
¿Y sabe por qué la llaman la muerte chica? Porque es la muerte que no te da posibilidades. No te da la posibilidad precisamente de poder decirle aquello que tenés ganas de decirle y que, mira, te lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina. Nunca nadie es más sincero que en el hecho de la muerte. Porque como en ese momento uno es consciente de la finitud y es consciente de la vulnerabilidad, no se gasta el tiempo poco que queda en cosas que son banales. Es cuando surge la esencia, es cuando se dice lo que realmente piensa. Claro, sí. Por eso es tan importante que cuando alguien suele decir te quiero, yo también, que está casi automatizado, porque ni el te quiero es verdaderamente un te quiero y el yo también tampoco. Sin embargo, cuando alguien en su lecho de muerte agarra y lo mira a la persona que quiere y le dice, che, te quiero, y el otro responde, yo también, en forma automatizada, es muy probable que ese paciente lo agarre del brazo, se lo sacuda, lo mire a los ojos y dice, te quiero. Como de alguna forma tratando de decirte, pará. Mira que es de verdad. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que vos sos una persona muy importante en mi vida. Y esto es un legado que no podemos dejar de escuchar porque hay que prestar atención porque nos está dejando, pero que no solamente es importante para el que lo está diciendo, porque le está dando la posibilidad de expresar lo importante, lo trascendente, sino para el que queda, porque no es lo mismo saber uno que alguien lo quiso, que fue capaz de despertar el amor de alguien, que no tenerlo. O sea que es muy importante este punto. Y no sé por qué, estas cosas antes no me pasaban, pero ahora estoy hablando y no sé por qué No, llego hasta salió acá. por lo que dije yo y vos me lo simplificaste sin querer con el tema de la muerte chica. Y es eso lo que yo también... Vos sabés que lo que me cerró fue esto de los mapuches, ¿no? Digo, a veces la sabiduría de los tipos, por decir, le llamaban muerte chica, porque, claro, tener esta posibilidad de que vos decís, bueno... hay un tema, mira, a mí por ejemplo me quedó grabado una vez el padre David, que suele andar, eso es un holandés, el apellido no me viene ahora, el hermano David suele andar mucho con Ansel Grum. Él dice que a partir de un episodio que tuvo, que su participación en la Segunda Guerra Mundial, se aferró a una de las reglas de San Benito, que es como si fuese un par de lentes acá adelante, poner a la muerte, para revalorizar cada minuto, cada segundo que tiene la vida de una manera diferente. No como decir, che, pero vos vas a estar pensando permanentemente en la muerte, no, sino que esa finitud revaloriza mucho el instante y el momento en el que se está viviendo, ¿no? Sin duda, el trabajar con la muerte lo único que te hace es tratar de darte cuenta de que lo único que tenés es este instante. ¿Viste? El tema del tiempo, ¿no? Estamos preocupados por el tiempo, siempre. Por ejemplo, ahora, porque en 5 minutos está por terminar el programa. Menos. Claro, es menos. Pero el pasado se nos fue. El futuro no sabemos. Lo único que tenemos es este instante que ya pasó. Y si nosotros opacamos este instante, que es lo único que tenemos, preocupándonos por un futuro que no sabemos si vamos a tener, nos quedamos sin pasado, presente ni futuro. Entonces creo que la clave es el carpe diem, vivir al día y disfrutar de lo pequeño, de lo regalado. ¿Vieron la luna antes de ayer? Porque ayer llovió, antes de ayer. ¿La última vez la vieron? Sí, sí. ¿Vos la viste? Sí, sí. ¿Vos la viste? Te la perdiste, estaba ahí. Solamente había que mirarla. Había que mirarla. Aparte, porque está como, no sé si se me confunde el cuento creciente, pero está de este lado así. Era una media lunita chiquitita. Es un espectáculo, está ahí, regalada. Simplemente mírala. Y la naturaleza te va regalando todos los días eso que está. Solamente hay que mirarlo. Yo lo que creo que cuando Alejandro era chico, los padres decían, te la pasás mirando a la luna. Entonces el tipo no miró la luna. No quiero mirar más. ¿Me entendés? No la quiere mirar más la luna por eso. Edgardo, se voló el qué lindo, tiempo qué buen tema. Cuántas extraordinario. preguntas aparte, pero la verdad que es un tema súper interesante y bueno, felicitaciones por todo lo que haces, ¿no? Gracias por haberme invitado y
por esto, ¿no? Este espacio que también me hicieron sentir. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que es un tema como para, viste, cuando se empieza a calentar el motor, Te tenés que este ir. programa tiene un problema, siempre te tenés que ir, en serio, porque la verdad que dijiste recién, más o menos, unas 10 preguntas dejaste disparar. En el aire, Sí, ¿no? hay miles de preguntas. Y Pero me parece que lo bueno de esto es que se presta para otra invitación. yo creo que sí, si el hombre Sí. está dispuesto a venir la próxima vez, lo vamos a ¿Cómo invitar no? nuevamente. Cómo no, va a ser un gusto. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Absolutamente. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Así que bueno, nos vamos despidiendo, Alejandro. Sí, señor. Hasta la próxima Hasta semana. la próxima. Bueno, los abrazo en mi corazón. La semana que viene estamos de vuelta acá con este programa Hechos de Goma, que lo hacemos con todo el amor del mundo. Chau, chau. En esta no se pudo, pero... En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos mudamos a un pisito en el segundo. Y mis padres son amigos de los tuyos. Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Caminamos y leemos poesía. Mierda que no fue